seguimos conversando con Lorenzo Sigó Gravina y Juan Pablo Paladino, economistas de Ecolatina, para conocer las proyecciones de la consultora para el año que viene. Bueno, hablamos ya de varios temas en el primer bloque. Me interesaba volver al tema del dólar que planteó Juan Pablo. Ustedes están viendo un dólar, una depreciación en 5.76 para fines del año próximo, que es una depreciación del orden del 18% aproximadamente. 18%. De hecho, sería una pequeña aceleración con respecto a lo que vimos en el segundo semestre, en este freno giro de política económica. El gobierno pasó de depreciar el dólar de una tasa del 0,8 mensual a una tasa del 1,3 mensual. El gobierno está viendo que no solo le reditúa en términos fiscales un dólar un poco más alto, sino también que no le quiere perder pisada a un dólar informal. ¿Sí? Y entienden que el año que viene la brecha con el dólar paralelo, blue o como se lo quiera llamar, va a estar en niveles similares a los de este año. ¿O ven algún acortamiento de la brecha en algún momento del 2013? Creo que los niveles que se han consolidado en los últimos meses es razonable esperarlos. Obviamente después puede haber picos de estrés o valles de mayor tranquilidad. Quizás cuando lleguemos a las elecciones, al momento de las elecciones puede haber ahí un repunte, si hay algún tipo de dudas sobre la política económica después de las elecciones y puntualmente con lo que vaya a pasar con el dólar oficial. Pero más o menos la brecha debería mantenerse estable. Un punto interesante que quería destacar o sumar es que también es importante justamente que en un contexto en que los salarios van a crecer a un nivel elevado, el año que viene es que el dólar lo acompañe, ¿no? Que se acerque, si se quiere, al 20% de la tasa de depreciación, justamente para que en dólares los salarios no sigan encareciéndose, y pensamos que esto es muy importante porque estamos empezando a transitar un incipiente atraso cambiario en la economía argentina y con todas las implicancias, sobre todo en las economías regionales, que tiene la pérdida de competitividad. O sea, la suba en costos en dólares, de los costos en dólares va a continuar, pero con menor intensidad que la que tuvo este año y el año pasado. Sí, exactamente, también por eso quería destacar eso, que esta aceleración de la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial responde a esto. Sí. En el pronóstico de ustedes en materia de saldo comercial se ubica en el orden de los 12.000 millones de dólares. En esto más o menos hay una coincidencia entre casi todas las consultoras, incluso el presupuesto nacional en este caso también coincide con lo que ven los analistas privados. Sin embargo, ustedes están planteando algo que los diferencia de otras consultoras, es que no prevén un crecimiento del nivel de reservas el año próximo, cuando hay otros economistas que están señalando que por primera vez después de 2 años habría una reconstitución el año que viene. Efectivamente va a haber en 2013 un salto de las exportaciones y va a haber menores vencimientos de deuda, pero estos dólares se van a tener que aplicar y se van a aplicar a comprar la energía y los insumos necesarios para que el 3,3% de crecimiento sea posible, si no, no puede ser posible. ¿Por qué no vemos un crecimiento de las reservas? Porque en 2010 y 2011, por caso, la oferta de dólares que ingresaba a la economía se componía de los dólares comerciales y los dólares financieros. A partir de las restricciones cambiarias, lo que estamos viendo es una condensación de la oferta en lo que son dólares comerciales. Entonces, la oferta total de dólares no va a pegar el salto equivalente que van a mostrar las exportaciones. De esta manera, el saldo del balance de pagos de la Argentina debería por lo menos ser nulo, en el sentido de que el saldo comercial históricamente financia el déficit de servicios, el déficit de rentas y el déficit de cuenta capital. El déficit de cuenta capital va a persistir porque el gobierno va a seguir pagando deuda en términos netos, y los otros dos déficits de rentas, sobre todo por intereses, también va a persistir, y el de servicios no vemos motivo por el cual se revierte el año que viene con estas proyecciones cambiarias. Sí, y interesante marcar también que si hubiese una apertura del crédito externo, quizás sí podríamos acumular reservas el año que viene, pero lo que estamos viendo lamentablemente en noviembre, diciembre, es que cada vez se cierra más, ¿no? Y eso va a hacer que las provincias, por ejemplo, tengan que endeudarse internamente, colocar tasas en el mercado doméstico y no en el internacional, que era lo que estaba haciendo hasta los últimos años. Precisamente el tema de las provincias, lo habías ya planteado antes, Lorenzo, ¿cómo este año van a terminar con un déficit elevado?
pero casi todas ellas están endeudando y además subiendo mucho la presión impositiva. ¿Cómo va a impactar eso en el nivel de actividad? Bueno, uno de los limitantes de la recuperación del año que viene, que vemos una economía un poco más pujante en 2013, es justamente la presión tributaria. Y en este caso creo que seguir aumentando los impuestos para las provincias puede terminar ahogando las economías, las economías regionales. En ese sentido creo que van a apelar un poquito más a endeudamiento interno en el sistema financiero local, lo que también va a desplazar un poco a las empresas, claro, del crédito de los bancos, ¿no? En ese sentido creo que las dificultades fiscales van a seguir y creo que el margen para seguir aumentando impuestos es cada vez más acotado, justamente porque un poco asfixian a la actividad privada. Claro, de todas formas la experiencia vivida en la provincia de Buenos Aires a mediados de año, cuando se pudo pagar el aguinaldo en tiempo y forma, indudablemente generó mecanismos de previsión de todas las provincias para que no volviera a ocurrir un escenario similar. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tomó todos los recaudos necesarios como para que esto no le vuelva a ocurrir. Exactamente, pero las provincias están en una situación en la cual sus fuentes clásicas de financiamiento, que son salir a los mercados, está condicionada, sobre todo después de lo que pasó con el Chaco. La asistencia nacional este año estuvo restringida porque la nación misma cuidó la caja, y la que le quedaba era subir impuestos o acotar el gasto. El gasto lo acotaron fuertemente también en obra pública. El año que viene las provincias van a tener una recuperación de sus ingresos y quizás no encuentren tanta reticencia de la nación a la hora de asistirla financieramente, y la nación es la que maneja la asistencia del central. ¿En qué sectores ven ustedes que va a haber mayor dinamismo el año que viene? Más allá de lo que va a empujar la cosecha, como señalaban ustedes, el impacto que va a tener Brasil sobre la demanda sobre el sector industrial. ¿Qué sectores ven que van a aprovechar mejor esta circunstancia económica del año que viene? El campo, obviamente ya lo mencionaste, pero también todos los sectores y servicios conexos, ¿no? Mayor transporte, mayor comercio y agroindustria, ¿no? Toda la parte, por ejemplo, del crushing de soja, que saca pellets y aceite. Después tenemos a la industria en su conjunto, que la vemos relativamente bien, recuperando parte del terreno o recuperándose de la caída de 2012, y puntualmente automotriz por la conexión clara que hay con Brasil. Brasil va a crecer más, y si crece más Brasil, la demanda va a crecer más, y eso ayuda a las exportaciones de automóviles a nuestro principal destino, que es Brasil. Otros sectores que vemos quizás pujantes, la intermediación financiera y algún servicio como el que te mencionaba de transporte vinculado al agro. Después tenemos algunos sectores que van a seguir complicados. Es el caso emblemático, creo que es el mercado inmobiliario y también la construcción. Hay malas y buenas por el lado de la construcción. Bueno, los precios de los departamentos probablemente no crezcan mucho y los costos van a seguir creciendo, entonces en ese sentido la obra privada va a estar condicionada, sobre todo al mercado en pesos, pero después tenemos el sector público, que va a ser un factor positivo para la construcción. Creo que en el equilibrio se compensan estas dos fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado el plan Procrear, que creo que va a estar efectivamente puesto en marcha en 2013 con intensidad, y por otro lado tenemos la obra pública, que claramente mueve a lo que no es construcción residencial en Argentina. ¿Y cómo ven la evolución el año próximo de la tasa de inversión? Porque bueno, esto va a repercutir no solamente en el 2013, sino en los años siguientes. Bueno, la tasa de inversión la vemos recuperando, no va a seguir cayendo como fue claramente en el 2012, pero no va a recuperarse mucho. Esto significa que la inversión va a estar por debajo de los niveles de 2011 cuando uno lo compara con el PBI, y principalmente por el atraso cambiario, el cambio de reglas que le quita certidumbre al clima de negocios, el cierre del financiamiento externo, porque se necesitan las empresas y los proyectos son de envergadura, se necesita financiamiento externo, y por último lo que mencionábamos de la presión tributaria. Y como dijo Juan Pablo, al no estar en el modelo productivo, este es un nuevo esquema económico que no genera los mismos incentivos a invertir en la Argentina, y por eso la vemos creciendo en torno del PBI. 3,5% es una recuperación moderada después de una caída fuerte este año. Volvemos a un tema que en alguna medida lo tocamos antes, que es esta idea del pacto social, ¿no? Que es un clásico argentino que nuevamente estos días vuelve a hablarse. ¿Le ven ustedes alguna viabilidad, alguna posibilidad en este contexto? ¿Sirve al menos como decíamos antes, como mensaje de que hay
preocupación en algunos sectores del gobierno por una aceleración de la tasa de inflación justo en un año electoral? El pacto social es una buena noticia en el sentido de que demuestra que el gobierno está claramente preocupado por la nominalidad de la economía. No es casual que quiera fijar 20% para los precios, tipo de cambio mínimo no imponible, digamos, como que quiere alinear la nominalidad de la economía que ve que se le está por algunos costados desbordando. También es una realidad que tanto en 2007, 2008, cuando el gobierno siempre intentaba alinear las paritarias con la del gremio de camioneros, siempre esas fueron desbordadas. Entonces, intentando hacer un poco de equilibrio, está bueno que el gobierno impulse este pacto social apenas empezando el año, como para decir, bueno, se vienen elecciones, pero no va a ser todo lo que quieren, sino que vamos a seguir cierta racionalidad. Bueno, además en febrero ya empiezan a discutirse sobre todo lo que son los acuerdos con los gremios docentes, ¿no? Que prácticamente es muy difícil después alejarse demasiado de lo que se establezca en lo que se llama la paritaria docente nacional, ¿no? Sí, la paritaria docente lo que tiene que va a definir el año fiscal de las provincias, claro, en cierto sentido. Entonces ahí es donde van a hacer mayores esfuerzos para tratar de coordinarlos. Para terminar, nos queda muy poco tiempo. Si tuviéramos que decir, bueno, hay un tema que habría que mirar muy de cerca, monitorear a lo largo de todo el año, porque va a ser el factor clave, determinante de cuál va a ser el comportamiento económico en 2013. ¿Cuál sería? La tasa de inversión y tratar de bajar la dependencia a los factores externos, y esto significa que el gobierno tome las políticas acordes justamente para reducir esta incertidumbre y fomentar la inversión. Creo que incluso cuando hablamos del pacto social, el gobierno también tiene que aportar, además de la idea del 2020, también una política fiscal más acorde a esa pauta, con una política monetaria más acorde, con una política cambiaria más acorde. Entonces, en ese sentido, creo que las señales del gobierno claramente pueden determinar que la inversión se recupere a un mayor ritmo en la Argentina en 2013. Muy bien, Lorenzo Sigó y Juan Pablo Paladino, gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. No, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, buenas noches.